Shalom, amados. Parashá número 38, Koraj. Tercera y cuarta aliyá. Números capítulo 16, versículo 20 a capítulo 17, versículo 15. Dice así: Entonces el Eterno habló a Moshe y Aarón para decir: Apártense de entre esta congregación para que yo la consuma en un instante. Y ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Y el Eterno habló a Moshe para decir: Habla a la congregación para decir: Aléjense de los alrededores de la morada de Koraj, Datán y Abiram. Y Moshe se levantó y fue a Datán y Abiram, y le seguían los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo: Les ruego que se alejen de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada que les pertenezca, no sea que sean destruidos en todo su pecado. Así se alejaron de los alrededores de las tiendas de Koraj, Datán y Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moshe dijo: Ahora sabrán que el Eterno me ha enviado para hacer todas estas obras y que no las hice por iniciativa propia. Si estos hombres mueren de muerte común como todos los hombres, y el destino de todo ser humano se les aplica a ellos, entonces el Eterno no me envió. Pero si el Eterno hace algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al inframundo, entonces sabrán que estos hombres han menospreciado al Eterno. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus hogares, y a todos los hombres de Koraj con todos sus bienes, de modo que ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos a la cárcava, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todo Israel que estaba alrededor de ellos huyeron ante sus gritos, pues decían: No sea que la tierra nos trague. Y salió fuego del Eterno y devoró a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y el Eterno habló a Moshe diciendo: Di a Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, que levante los incensarios de en medio de la hoguera y esparce allí las brasas, por cuanto han sido santificados. En cuanto a los incensarios de estos que han pecado a costa de sus vidas, que se hagan de ellos láminas batidas para cubrir el altar, por cuanto han sido santificados, puesto que los presentaron ante el Eterno, y serán una señal para los hijos de Israel. Y Eleazar el sacerdote tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y a martillo los hicieron una cubierta para el altar, como memorial para los hijos de Israel, de que ningún hombre común que no sea de la simiente de Aarón debe acercarse a quemar incienso delante del Eterno, para que no le suceda como a Koraj y a su compañía, tal como el Eterno se lo había dicho por la mano de Moshe. Pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón, diciendo: Ustedes han matado al pueblo del Eterno. Y sucedió que cuando la congregación se había juntado contra Moshe y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y aquí que la nube la cubría y la gloria del Eterno apareció. Y Moshe y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión. Y el Eterno habló a Moshe para decir: Levántense de en medio de esta congregación para que yo la consuma en un instante. Y ellos cayeron sobre sus rostros. Y Moshe le dijo a Aarón: Toma tu incienso, pon en él fuego del altar y echa incienso en él, y tráelo pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Eterno, la plaga ha comenzado.
Y Aarón lo tomó como Moshe le había dicho, y corrió hacia el medio de la asamblea. Y aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo, y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Y él se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Ahora los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700, aparte de los que murieron por el asunto de Coraj. Y Aarón regresó a Moshe a la puerta de la tienda de reunión, y la plaga había sido detenida. Comentarios. Números capítulo 16, versículo 21. Dice: apártense de entre esta congregación para que yo la consuma en un instante. Dios declaró que había una necesidad de destruir a la nación de Israel debido a sus acciones malignas, pero Moshe y Aarón imploraron en nombre del pueblo, diciendo que toda la nación no debería sufrir por un solo pecador. En realidad, Dios no tenía la intención de destruir a los israelitas. En lugar de ello, su declaración tenía el fin de poner a Moshe y Aarón en una posición en la que tuviesen que rezar intensamente, dado que las oraciones de los sadiquim revelan abundante luz. A veces Dios pone a los sadiquim en situaciones difíciles de modo que todos puedan beneficiarse de la luz que se revela a través de sus oraciones. Nos beneficiamos del poder de los sadiquim mediante esta lectura. El beneficio más importante de la oración es su capacidad de eliminar todos los rasgos negativos y egoístas de la naturaleza humana. Se activa este poder en la oración cuando nuestra conciencia es imbuida de humildad y un sentido de pobreza espiritual. Podemos adquirir estas cualidades al leer detenidamente esta sección con un corazón abierto. El Zohar dice: a causa de este exilio, David describió a la Shekinah como hambrienta, cansada y sedienta en el desierto. Segunda de Samuel 17:29, porque él vio a la Shekinah desolada y afrentada, y entonces se unió al pesar de ella. Después de ver que Israel se arrepintió con alegría, él compuso 10 tipos de salmos. Al final de todos ellos dijo, está escrito, una plegaria del afligido cuando desfallece. Salmos 102:1. Esta plegaria rodea a todas las otras oraciones y asciende antes que todas las otras oraciones. Las otras oraciones, cantadas con una melodía, son presentadas con retardo ante el rey y no entran hasta que lo hace la plegaria del pobre. Es por esto que la plegaria del pobre viene antes que todas las otras. El Zohar, Bereshit A 17:187. Rav Yitzhak Luria, el Ari, nos instruye más sobre este tema. También debes saber que todas las almas que emergen de las Klipot a fin de ascender a la santidad a través de la concepción, lo hacen solo por medio de las oraciones del pueblo de Israel. Luego salen y se elevan a la santidad por medio de Mayin Nukbin, o salen mediante la unificación realizada por un hombre justo en este mundo que se explica en la puerta del Ruach HaKodesh acerca de las unificaciones y su propósito, o pueden salir por medio de ciertos preceptos que uno cumple en este mundo. Los escritos de Rav Yitzhak Luria, La puerta de la reencarnación, 13ª introducción 1. Y finalmente el Zohar añade, ¿por qué fue todo esto especificado? Porque el Santísimo, bendito sea Él, siempre anhela las oraciones de los justos y se adorna a sí mismo con ellas. Como ya se ha dicho, el ángel a cargo de las oraciones de Israel, cuyo nombre es Sandalfón, recibe todas sus oraciones y las teje en una corona para la vida de los mundos. El Santísimo, bendito sea Él, desea las oraciones de los justos en alto grado.
se vuelven una corona con la cual adornar al Santísimo, bendito sea Él. Ustedes se podrían estar preguntando por qué Jacob estaba temeroso, ya que huestes de ángeles santos lo acompañaban. Estaba temeroso porque los justos no cuentan con sus merecimientos, sino con sus oraciones y súplicas ante su Señor. El Zohar, Vallislach 3:44. Números capítulo 16, versículo 26 dice: Y habló a la congregación diciendo: Les ruego que se alejen de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada que les pertenezca, no sea que sean destruidos en todo su pecado. Dios dijo a todos que se distanciaran de Coraj y sus posesiones. Cuando alguien o algo no nos hace sentir cómodos, puede ser que lo que estamos sintiendo es una fuente de negatividad. Es importante mantenernos al tanto de nuestras percepciones y nuestro conocimiento intuitivo de las personas que nos rodean, distanciándonos así de aquellos que generan negatividad. Números capítulo 16, versículo 30 dice: Pero el Eterno hace algo nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al inframundo. Entonces sabrán que estos hombres han menospreciado al Eterno. En este versículo ocurre un terremoto. Al leer este pasaje obtenemos protección contra todos los desastres naturales. Es importante que conectemos con la energía de las personas que fueron salvadas durante ese terremoto. Números capítulo 17, versículo 3 dice: En cuanto a los incensarios de estos que han pecado a costa de sus vidas, que se hagan de ellos láminas batidas para cubrir el altar, por cuanto han sido santificados, puesto que los presentaron ante el Eterno, y serán una señal para los hijos de Israel. Las 250 personas que se aliaron con Coraj llegaron al altar con una ofrenda, solo para ser azotados y consumidos por una flama. Sin embargo, Moshe y Aarón transformaron la negatividad de la muerte de los hombres en positividad al convertir sus incensarios en una cubierta para el altar. Esto nos demuestra que las personas con una conciencia sumamente elevada pueden transformar cualquier cosa. Al leer esta sección, podemos comenzar a adquirir este poder de Moshe y Aarón. Números capítulo 17, versículo 6 dice: Pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón diciendo: Ustedes han matado al pueblo del Eterno. Se aprende aquí que el pueblo de Israel culpó a Moshe por el terremoto que había ocurrido. Su deseo de culpar y buscar represalias contra un alma tan grandiosa nos muestra que si somos profundamente negativos y estamos involucrados solo en nosotros y en cómo el mundo nos afecta, incluso grandes cosas y personas piadosas pueden verse negativas a nuestros ojos. Números capítulo 17, versículo 11 dice: Y Moshe le dijo a Aarón: Toma tu incensario, pon en él fuego del altar y echa incienso en él, y tráelo pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Eterno. La plaga ha comenzado. A pesar de que Moshe intervino nuevamente en nombre de los israelitas, ocurrió una plaga debido a la negatividad de estos. A través del poder de esta lectura podemos obtener protección de todos los tipos de plagas en nuestra vida. También aprendemos acerca de la importancia de la quema del incienso, que es una herramienta que se empleaba para prevenir plagas. Este versículo nos enseña que el uso del incienso y la salvia es efectivo en nuestra vida y en nuestros hogares hoy en día. El Zohar dice:
Cuando los juicios prevalecen en el mundo, desde el aspecto de la izquierda, la derecha es atraída. ¿Por medio de qué? Por medio de la quema de incienso, lo cual es hecho silenciosamente, en secreto, más sutil y refinado que cualquier cosa. El Zohar, Korach 6:24. Shalom Urahot, paz y bendiciones.